Agradecido con Dios por este momento, por este privilegio de una vez más tener la oportunidad de enseñar la palabra de Dios. Escuché a alguien decir en alguna ocasión que los evangelios son la fotografía de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, pero que las epístolas del apóstol Pablo son la radiografía de esa obra. Ellas nos llevan a profundidad, al significado, a la esencia de lo que fue, de lo que ocurrió y lo que ahora es real a través de esa obra para nuestras vidas. Hoy voy a hablarles acerca de conocer y saber. ¿Cuál es el papel de conocer y saber en la vida cristiana, en la vida de fe? Vamos a estar leyendo la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 1, versículos 15. Las epístolas de Pablo son como una notificación legal de lo que es la herencia que nos pertenece a nosotros como hijos de Dios, a los de la fe, a lo que él llama en Gálatas, a los hijos de Abraham. Esa notificación está ahí, lo que pasa es que a veces no leemos lo que nos fue notificado a nuestro favor. Por eso hay que conocer, por eso hay que saber. Efesios 1, versículos 15 en adelante. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, que es lo primero que alaba el apóstol Pablo de la iglesia de Éfeso, su fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, que es lo siguiente que él alaba, el amor que había en Éfeso, entre los hermanos y entre ellos hacia toda la iglesia. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y aquí viene la profundidad de la oración del apóstol. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, tenemos un Señor, el Padre de gloria, tenemos un Padre, usted no está huérfano, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. Aquí nos habla de conocer. En el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Es decir, que lleguemos a entender, a comprender. La fe tiene mucho que ver también con la mente, no es ajena al pensamiento. Cuando alguien cree es porque en la mente algo le fue alumbrado y en su mente creyó. O sea, creer es para pensar también. El que cree es porque piensa. No está prohibido pensar, hay que pensar. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, habla de saber, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Hay una esperanza a la que hemos sido llamados. ¿Sabe cuál es esa esperanza? Hay una riqueza de la gloria en la herencia en los santos. ¿Sabe cuál es esa herencia? Versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Usted tiene a su favor la supereminente grandeza del poder de Dios, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El mismo poder que operó para levantar a Jesús de entre los muertos, para sentarle en los lugares celestiales, es el mismo poder que opera ahora a favor de la iglesia del Señor. La iglesia no debe orar así como, ay Señor, por favor, como asustados, no. Nosotros tenemos a favor el poder del Señor, del que tiene bajo sus pies todo el universo. Toda la creación fue puesta bajo sus pies. Filipenses dice que Él es el Señor de todo. Es el nombre que se nombra sobre todo nombre. No hay otro por encima de Él. Todo está por debajo de Él. Si alguien pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la capital de Inglaterra? Alguno dirá, ni idea. ¿No será Almería? No. Ya para, porque no sabe, ahí ya paramos. Pero si alguien contesta, sí, claro, yo sé, ¿cuál es?
Londres. ¿Conoces a Londres? No. Sabe en teoría, pero no sabe, no conoce. Pero si alguien dice, sí, sí la conozco, entonces usted sigue, bueno, ¿y cómo es? ¿Usted ha estado ahí? Sí, ¿qué experiencias ha tenido? Fíjese que conocer tiene que ver con tener una experiencia de un lugar, de una persona. Y saber tiene que ver con habilidades para desenvolverse, para hacer algo. En la vida cristiana debemos conocer y debemos saber. Conocer tiene niveles. A veces le dicen a alguien, ¿usted conoce a fulano de tal? Sí. Pero de pronto le conoce en qué nivel, no sabemos. De pronto fue que le dijeron, mire, le presento aquí a mucho gusto. Entonces ya lo conozco. Pero ese es el nivel primario de conocer a alguien. Sabe su nombre y lo vio. Conoce su aspecto, lo puede reconocer ya. Pero hay otros niveles de conocer a una persona. Cuando se hacen amistad, cuando se trabaja, se va conociendo a la persona. Cuando el joven conoce a la joven, se hacen amigos, luego se enamoran, se siguen conociendo, luego se casan y ya dicen, ¿para qué nos conocimos? Toda la vida duran conociéndose. En la experiencia laboral es lo mismo. Alguien entra a un trabajo y tiene que al menos tener teoría, pero tiene que practicar, tiene que ganar confianza, ir desarrollando una habilidad hasta que se vuelve un experto. En la vida cristiana, a veces las personas se conforman con ya soy salvo, soy hijo de Dios. Por eso voy a culto todos los domingos y fiestas de guardar. ¿Conoces al Señor? Sí, claro, sí. ¿Qué me puedes decir de Dios? Bueno, pues sabía que Él es tu Padre. ¿Conoces a Jesús? ¿Qué sabes de Él? ¿Conoces al Espíritu Santo que te fue dado para que viva en ti, que te llenó del amor de Dios, que te dio dones? ¿Sabes que tiene dones espirituales? Y algunos sí. ¿Has desarrollado algunos? ¿Lo sabes usar? ¿Tienes experiencia en algún don? O sea, muchas veces el cristiano pasa 100 años en la iglesia y está en el nivel básico. Está en prejardín, en jardín, en primaria. ¿A qué se debe que el cristiano quiera quedarse ahí como en la mediocridad, en los niveles más bajos del conocimiento de Dios, en los niveles más bajos de las habilidades sobrenaturales que Dios le entregó a su iglesia? ¿Sabes orar? Algunos dicen sí, vamos a orar. No, ore usted. Hasta por los alimentos hay caricello. No, hoy le toca a usted. Hoy le toca a usted, como si orar fuera como un castigo, o vamos a orar para que se duerma el niño. O sea, que orar es lo más harto, lo más aburrido. ¿Sabes orar? Sí. ¿En qué nivel de oración vas? ¿Qué tanto sabes de orar de acuerdo a los desafíos que estás enfrentando? ¿Cuál es tu nivel de oración de acuerdo a los retos que tienes frente a ti? ¿Cuál es tu nivel de oración que has desarrollado? ¿Qué habilidad tienes para orar de acuerdo a la crisis que estás enfrentando o que vienen contra ti? Porque hoy estamos aquí tranquilos, mañana no sabemos qué tormenta puede llegar, qué terremoto se nos puede presentar. Estamos listos, hemos practicado, hemos orado, hemos desarrollado comunión con Dios, conocemos al Señor, conocemos su palabra, sabemos qué es lo que nos pertenece, sabemos cómo salir adelante. ¿Por qué no oramos a veces? Porque no conocemos a aquel con quien vamos a hablar, porque orar es hablar con Dios. Y es hablar y dejarlo hablar. La oración no es un monólogo que usted tiene que hablar sin parar hasta que se quede sin voz. No, la oración es hablar y oír para después actuar. ¿Sabía usted que en la actualidad ya somos 8.000 millones de personas? Y de esos 8.000 millones de personas, 2.400 catalogados como cristianos. En ese nivel de cristianos meten muchas cosas. La mitad de los 2.400 millones, o sea, 1.200 son católicos. De los 1.200 católicos, el 10% dice que va a misa. El cristianismo se dice que somos aproximadamente 630 millones de creyentes.
7.8% de la población. En España se afirma que el cristianismo está creciendo. En el 2018 los cristianos en España éramos 1.500.000. Ya debemos pasar de ahí. Pero no todos los que están en este grupo de cristianos, por ejemplo, se congregan con frecuencia. Hay que rogarles, mire, hay una reunión, va a estar bonito, sí, va a estar, venga, yo lo traigo, si quiere lo traigo a Tuche, al sábado, como quiera, pero venga, le doy tal taxi, hay que rogarle, ¿por qué? ¿Por qué? Ahí entran los porqués. Tiene que ver con el nivel de conocimiento, tener certeza, seguridad de lo que ha creído. Pablo dijo, porque yo sé en quién he creído. ¿Sabía que solo el 20% de los cristianos leen la Biblia? O sea, de cada 100, 20. Y sabía que de ese 20, solo el 5% la estudia. Porque la Biblia nos fue dada para estudiarla, no para leerla. Para estudiarla, para escudriñarla. Sabía que solo el 10% de los creyentes diezman y ofrendan. Que las iglesias se sostienen con el 10% de los fieles. Solo el 10% de la feligresía sostiene los lugares de culto y el ministerio y los pastores. Por eso hay tanta crisis ministerial. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Saber, conocer o vivir en ignorancia. Por eso le decía Pablo, el apóstol Pablo fue un experto en notificar a la iglesia a través de estas cartas, desde Romanos en adelante, en notificar a la iglesia qué es lo que a la iglesia le pertenece. ¿Qué es lo que por derecho Cristo compró con su sangre para ellos, para nosotros? Y si está ahí, ¿por qué vivimos a veces como si fuéramos cualquier persona sin Dios, sin fe, sin esperanza, desesperados, nerviosos, angustiados? ¿Por qué? Por ignorancia. Porque a veces abrimos la Biblia cuando venimos el domingo. El cristiano debe ser un experto en el Nuevo Testamento. Usted como creyente debe ser un experto en el Nuevo Testamento, conocerlo, porque es su testamento. Ahí está su herencia, ahí está lo que Dios le otorgó. Pero si usted no lee su testamento, ¿usted cómo se va a enterar? No se va a enterar nunca. Aquí Pablo nos está hablando de la riqueza, de la grandeza, del poder, de todo lo que Dios hizo a favor de su iglesia y nosotros lo ignoramos. Y como lo ignoramos, entonces nuestro nivel de confianza, de oración, de fortaleza, de valentía, de fe en Dios es muy débil. Y cualquier cosa nos tumba. Viene el problema, viene la circunstancia y el creyente no sabe estar firme. El creyente se derrumba. Ignora todo lo que tiene a favor. ¿Sabe usted, por ejemplo, que a la mayoría de creyentes tienen problemas para aceptar que en Cristo vive bajo un nuevo pacto? A la mayoría de creyentes les cuesta aceptar, recibir el hecho de que está bajo un nuevo pacto. ¿Sabía usted que por eso hay mucho cristiano en confusión y que tiene una mezcla entre ley y nuevo pacto? Él no sabe hacer diferencia. No sabe interpretar la vida, las circunstancias de acuerdo, separando qué es la ley y qué es el nuevo pacto o vivir bajo la gracia. Cuando usted no sabe que vive bajo la gracia, está sometido a que alguien le ponga un yugo y usted no se dé cuenta. Usted le pone una carga y usted está ahí porque usted no sabe lo que le pertenece. Mateo 23, 1 al 4. Y esta parte, aquí Jesús está hablando con gente de la ley, ¿no? Aquí no existía la iglesia. Está hablando con lo referente a gente de la ley. Dice, después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés.
Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Y mire el verso 4, dice, atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas. Fíjense cómo el Señor dice aquí que cuando la persona no sabe en qué está viviendo, otro viene y le pone cargas. Y la persona, ¿por qué lleva cargas que no debe llevar? Porque está en ignorancia. Si alguien me va a poner a mí una carga que no me toca, yo le digo, gracias, pero no. Y esto lo dijo el Señor respecto a los maestros de la ley. Sin embargo, en la gracia pasa lo mismo y ocurre desde que nació la iglesia. Una de las grandes batallas del apóstol Pablo fue contra los judaizantes. Eso todavía existe, eso no se ha acabado. Los judaizantes tienen la maña de ir detrás de los cristianos y hacerlos volver a cosas de la ley, que se circunciden, que guarden tal cosa, que guarden tal día, y usted ya hizo el día no sé qué, y usted ya hizo la fiesta de no sé qué. Y cuando el cristiano ignora bajo qué pacto vive, entonces hace un revueltijo. Hay una mezcla. ¿Por qué hay esa mezcla? Porque hay ignorancia. No conocen, no saben. Y cualquiera viene y les impone cosas. Y el apóstol Pablo luchó contra eso. Él iba dejando una iglesia, viajaba y llegaban a imponerle que usted, ay, qué bueno que usted cree en Cristo, sí, pero que hay que guardar el sábado, que hay que guardar tal cosa, que tienes que circuncidarte. Y Pablo les habla, Nueva Versión Internacional, Gálatas 3. Gálatas torpes. ¿A quién se le dice torpe? A alguien que no sabe, que no conoce. Eso no es para ustedes, es para los Gálatas. Gálatas torpes. ¿Quién los ha hechizado a ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Ya los estaban confundiendo. Ya los querían llevar a que no es por la fe, es por la ley. Verso 3. Tan torpes son, otra vez se repite. Yo creo que ahí le dio un coscorrón a alguno. Tan torpes son. Después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Verso 4, tanto sufrir para nada, porque él sí llevaba del bulto, lo apedreaban. Si es que de veras fue para nada. Verso 5 dice, al darle Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Así fue con Abraham. Dice, le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Es por la fe, no es por la ley. Verso 7, por tanto, sepan ustedes que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. Verso 8, en efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán benditas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos. ¿Van a ser? No van a ser, no dice. Es diferente, ¿no? Van a ser a son. Usted tiene que tener claro eso. Usted no va a hacer algún día. Si tú haces eso, será bendecido. Y si tú haces aquello, será bendecido. No. Usted fue ya bendecido por la fe. Es bonito que te digan Dios te bendiga, pero si usted no tiene claro que Dios ya te bendijo, estás en problema. Por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de la fe. Todos los que viven, ahora viene el versículo 10, que es duro. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo
maldición. Porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. ¿Y eso dónde está? En Deuteronomio 28. En Deuteronomio 28, ¿qué dice? Y que a veces nos lo predican, dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová. Y después dice que: y guardares y pusieres por obra todos. ¿Cuántos? Todos los mandamientos. Dice: vendrán sobre ti. No estaba la bendición. Vendría algún día, si obedece todo, vendrán sobre ti y te alcanzarán esta bendición. Entonces serás bendito. Pero en el versículo 12 de Deuteronomio 28 dice: mas si no oyeres atentamente, si no guardares, si no obedecieres, dice, entonces vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán, dice, y serás maldito en el campo, maldito para allá y maldito para acá. ¿Por qué? Porque es que nosotros leemos: ay, es que si tú eres, entonces vendrán estas bendiciones. Pero es si guardas, ¿qué? Todos los mandamientos. ¿Y quién es capaz de guardar todos los mandamientos? Por eso Pablo está hablando: según la ley es maldito. ¿Por qué? Porque no puede practicar, dice, fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Por eso a la ley se le dice la ley divina, porque solo Dios la podía cumplir. El ser humano nunca tendría la capacidad de obedecer. Versículo 11. Ahora bien, mire esto: es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Por la ley, ¿quién es justificado? La gente siempre estará tratando de agradar a Dios, sometiéndose a leyes, a cargas pesadas, pero nunca lo va a lograr. Porque no es por lo que haga o no haga, es por la fe. Porque el justo vivirá por la fe. Verso 12. Mire, la ley no se basa en la fe. Por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Verso 13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. La Reina Valera dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cuando alguien lo quiera hacer volver a la ley, ¿a qué lo está haciendo volver? A ponerse cargas y a tratar de agradar a Dios y a tratar de hacer cosas que nunca van a satisfacer. Verso 22. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Y verso 23. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos. ¿Qué hace la ley? ¿Qué es estar bajo la ley? Estar en prisión. Encerrado, dice, hasta que la fe se revelara. ¿Qué es estar bajo la ley? Usted va conduciendo, el semáforo está en rojo y lo pasa. Cuando usted lo pasa, escuchan noticias de documentos, ya está bajo la ley, lo pillaron. Eso es estar bajo la ley. Entonces, cuando usted trata de cumplir la ley, lo pillan. Porque se las da de santo, pero usted no le dice a nadie que se metió en tremendo chisme, que dijo tremenda mentira, que deseó cosas que no debía desear. Hay muchas cosas que están ahí. Si está bajo la ley, cae bajo la presión de la culpa. Cae bajo la presión de que yo nunca voy a cambiar, siempre voy a ser el mismo. Pero si está bajo la gracia, se rinde y va al Señor. Dice: Señor, tú sabes que en mi carne y solo no puedo. Te necesito, ayúdame. Fortaléceme en mi debilidad. Sabes que te amo porque eres mi Padre, pagaste un precio muy alto, la sangre de tu Hijo, pero te necesito, ayúdame, fortaléceme para salir de esta debilidad que tengo. Nunca nadie sobre esta tierra será perfecto, nadie.
Siempre seremos imperfectos, pero estamos perfeccionándonos cada día. Pero es diferente estar bajo la ley y bajo la gracia. Bajo la ley usted siente condenación. Bajo la gracia el apóstol Juan dijo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere cometido pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En cambio la ley dice: eres maldito. Hasta ahí llegó. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo. La ley no es mala. ¿Usted sabía que la ley no es mala? Pero ¿qué es lo único bueno de la ley? Que nos muestra que no podemos, que necesitamos a Cristo. El papel que juega el saber y el conocer en la vida de un creyente es vital. Porque si el creyente vive en ignorancia de la Escritura, si no conoce lo que la Biblia dice, la palabra dice acerca de lo que le pertenece, su vida va a ser un desastre, lleno de temores, de miedos, de complejos. ¿Usted sabía que hay cristianos que creen que están bajo alguna maldición? En todos los años que llevo de mi vida cristiana, yo he visto muchas modas en la iglesia. Y hay muchas modas de verdad ridículas. Se han hecho muchas tonterías en la iglesia. Y cada vez que yo analizaba las cosas, yo decía, esto no es lo que dice. Yo no ignoraba, yo me iba, ¿qué dice? ¿Por qué están haciendo eso? ¿Cuántas modas han pasado? Cuando se puso de moda la liberación, que hacían algo que se hacía en la psicología del mundo, que era hacer regresar a la gente. Hacer regresar a la gente, que la gente, ay, sí, te veo en el vientre y está llorando, ay, tu madre te trató de abandonar, ¿qué madre? Regresión. Y eso no tiene que ver con la vida espiritual. Eso es algo del mundo, se trajo, la iglesia ignoraba qué era y ¡pum! Debes conocer, debes saber. Algunos cristianos viven como huérfanos. No saben que tienen un padre. Algunos cristianos viven como si vivieran bajo maldición y no saben que ya son benditos. Tremendo, ¿no? Pensaba yo en un ejemplo que oí hace muchos años de un pastor que decía que un hombre va por la calle y se encuentra a un niño que está mendigando y le dice, Señor, tengo hambre, no he comido nada, ¿será que me ayuda para poder comer algo hoy? Y él, como es cristiano y generoso, le da 5 céntimos. No, a alguno le dará 1 euro, el que más tenga de pronto le brindará un café, un jugo, que coma algo y ya, se libró de la responsabilidad, porque él no es el papá del chinito. Lo vio y le dio tristeza, le dio lástima y de pronto le va por dar remordimiento de conciencia que, ay, no le di nada, entonces va y le da algo. Pero ese mismo hombre llega a la casa y hay 3 niños, así como el niño que vio en la calle, y tienen hambre. Lo monta al coche, lo lleva y pidan, repitan y paga. ¿Cuál es la diferencia? Los 4 niños tenían hambre, el que se encontró en la calle y los 3 que estaban en la casa. Pero aunque era el mismo hombre, a los 4 niños le respondió de manera diferente. A uno le dio por lástima. Y en cambio a los otros 3, digan lo que quieran. Esa es la diferencia del creyente. El mundo vive por la misericordia de Dios. Hay mucha gente en el mundo a la que Dios le responde porque Dios se duele en el corazón. Entonces usa a alguien para que le supla. Pero Dios va hasta ahí porque no es su hijo. Alguien dijo, ¿por qué hay tanta hambre en tal país y tanta miseria y tantos niños mueren? Porque a Dios lo sacaron de ahí y Él no tiene responsabilidad con ese lugar. La hija de Billy Graham, cuando hubo
el derribamiento de las Torres Gemelas. En un programa al aire en televisión le preguntan: ¿por qué cree usted que Dios permitió esto? ¿Por qué Dios no intervino? ¿Por qué Dios no nos ayudó para que no derribaran las Torres Gemelas? ¿Sabe qué respondió ella? Estamos en un país que sus raíces fueron cristianas, pero hemos luchado durante muchas décadas para sacar a Dios del país. Lo hemos sacado de las escuelas, de los colegios, de las universidades. Prohibimos que se lea la Biblia en las universidades, que se hable de Dios. Es burlado aquel que predica la palabra. Sacamos a Dios, pero sí le decimos: ay Señor, ¿por qué permitiste que derribaste a Dios? No, lo sacamos, Él no nos podía ayudar. Romanos 1, el apóstol Pablo hablando dice que cuando el hombre ignora a Dios y lo hace a un lado, dice, Él lo abandona, lo suelta. Hay leyes divinas, usted tiene que entender las leyes divinas que están en la palabra, para que usted no ande diciendo: uy, sí, de verdad, eso como que Dios no existe, ¿verdad? Sí, porque, ay, mire, tal cosa, y usted se pone a echar matemáticas y números y a mirar las cosas que ocurren y usted dice: uy, no, verdaderamente sí, Dios. Pero hay palabras que nos dicen: 630 millones de creyentes. Romanos 3 dice: porque por el pecado el ser humano es destituido de la gloria de Dios. Después dice: aparte de la ley vino la gracia, y solo por la gracia es que el hombre vuelve a ser reconciliado con Dios. ¿Dónde? En la iglesia. Dice esta escritura, Colosenses, dice: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, luna nueva o de reposo. Verso 16, Colosenses. Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta, de luna nueva o de reposo. O sea, nadie lo puede juzgar a usted por obras. Verso 20. Si con Cristo ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos? ¿A qué preceptos se somete la gente cristiana? Tales como: no tomes en tus manos, no pruebes, no toques. O sea, prohibiciones. Ay, hermano, usted cuidado con eso. Perdón. Gálatas 5 dice: estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. El apóstol Pablo dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Y también dijo: todas las cosas me son lícitas, pero no todas me edifican, y yo no me dejaré dominar por ellas. Hay sabiduría en saber elegir. No es que alguien te prohíba. Porque si usted hace algo porque alguien te lo prohíbe, llegará el día en que no hay nadie que te observe y que te esté prohibiendo y tú lo vas a hacer. Pero cuando no es nadie que te lo prohíbe, tú eres libre y tú dices: es que no me conviene, no me sirve, no lo hago. 22. Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo. Solamente es que un trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. O sea, a veces la gente se somete a cosas como sacrificios para alcanzar la bendición de Dios, y en realidad lo que está haciendo son cosas humanas que poco sirven. A Jesucristo, ¿por qué lo criticaron? Porque comía, y a Jesús le dijeron: oiga, pero es que usted y sus discípulos no ayunan. Llegará el día en que será quitado, y ese día ayunarán. Pero él volvió y no lo ha quitado nadie. ¿Sabe qué es el ayuno? Para algunos cristianos, cuando hacen ayuno, en realidad lo que hacen es aguantar hambre. No hacen más nada, aguantan hambre y ya. ¿Qué es el ayuno? Usted tiene que estudiar qué es el ayuno.
¿para qué sirve el ayuno? El ayuno en primer lugar sirve para algo metabólico. Su organismo descansa, el organismo que... Uy, por fin, este man no comió nada hoy. Que, uy, Dios mío, el estómago... se relaja el estómago un ratito. Y en segundo lugar, es para que usted las horas que ayune, o el tiempo que ayune, usted lo dedique a orar, a leer la palabra. Yo he tenido experiencia con unos cristianos que ayunan y uno les va a hablar y uy, no, me duele la cabeza, no, no, estoy ayunando, pero uy, no me hable, ahorita no me hable. Ayuné, no hermano, ayuné 7 días. 7 días bravo, peleando, 7 días con dolor de cabeza, enfermo. No pudo leer ni un versículo, no aprendió nada, no pudo ni orar. Ayunar tampoco es una fórmula mágica. Como es una fórmula, entonces, ¿se le fue el marido? No, hermana, mira. A Julana de tal se le fue el marido, ayunó 7 días y el marido volvió. Pone a la pobre hermana a aguantar hambre 7 días y no vuelve. Porque eso no son fórmulas mágicas. Ayunar es tomar un tiempo para estar a solas con Dios. Si le duele la cabeza, pues cómase algo. Tómese algo. Pero no se amargue. Porque lo hace como una imposición, como una ley. Y al tomarlo como una imposición, una ley, como una carga, ahí ya usted se salió de la gracia. Ahí ya está en desgracia. Usted tiene que saber y conocer qué es lo que Dios le ha dado por medio de Jesucristo, porque todas las cosas están en Cristo. Si usted lee las epístolas de Pablo, usted va a concluir que todo está en Cristo. Y fuera de Cristo, nada. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Por eso Él es el Señor. ¿Y por qué Él es el Señor? Porque Él es el que manda. Por eso en una ocasión dijo, ustedes me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo. Dígame Chucho, dígame otra cosa, pero Señor no, porque usted no me hace caso. Pablo nos notificó a través de sus epístolas cuál es la herencia. Pablo nos notificó que fuimos llenos del amor de Dios. Usted no tiene que decirle al Señor, Señor, dame amor. El amor de Dios que fue derramado en vuestros corazones por medio del Espíritu Santo que les fue dado, Romanos 8. Usted tiene dones espirituales. Primera de Corintios 12, el apóstol Pablo, hermano, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y él empieza a enumerar los dones que nos fueron dados como iglesia. Cuando ignoramos los dones, entonces el hermano está enfermo y no hay nadie que lo sane. Porque no hemos explorado qué tenemos. Y se murió el hermano y se lo llevó el Señor. No, ustedes no oraron. Ustedes no hicieron el milagro. Ustedes tienen las herramientas para hacer las cosas. El Señor no dejó a la iglesia desprovista. Vuélvase a leer Efesios 1. Ahí dice Efesios 1 claramente que es el supereminente grado de poder que está a favor de nosotros. Y es el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos y lo sentó a la diestra del Padre. ¿Usted se imagina ese poder? El poder del Espíritu de Dios meterse al mismo infierno, sacar a Jesús y llevarlo hasta el trono. Porque Satanás lo quería dejar allá, porque él murió como culpable siendo inocente. Por eso dice, y él le levantó de entre los muertos. Jesús no se hizo el muerto, estaba muerto. Tuvo que sufrir, pagar un alto precio para que usted y yo no vivamos en ignorancia, para que usted y yo conozcamos y sepamos. Usted ha sido bendecido con toda clase de bendición espiritual, dice Efesios 1:3. Efesios, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. ¿Quién nos ha bendecido? Nuestro Padre. Tenemos un Padre que nos bendice, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda
bendición. En Cristo. Fuera de Él no. En Cristo. Tú eres bendito. No importa si hoy no tienes, eres bendito. No importa si aún no has alcanzado algo, eres bendito. Pero tú debes aferrarte a esa palabra. Señor, tu palabra dice que yo soy bendito. Y entonces en mí se cumplirá tu palabra que dice que todo lo que yo haga prosperará. Y tú comienzas a hacer las cosas con una mentalidad, no como el niño. Señor, ¿será que me puede dar algo para comer? Hay cristianos que oran así. Le piden al Señor cosas, pero es lo más barato, lo más poquito. Porque tienen esa mentalidad. Que están en la puerta de una iglesia pidiendo limosna. Y usted y yo no somos el que está ahí. Usted y yo somos los hijos, los de la casa. Lo que el Señor dice, ya está pago. Eres bendito. Entonces mi invitación es, no vivas en ignorancia. No dejes que nadie te esclavice a rudimentos, dogmas de hombres que te quitan, te roban la libertad y la paz y te llenan de culpa. Tú no estás bajo ninguna maldición. En Cristo estás en bendición. Tú no tienes que renunciar a lo que hizo tu abuela. Ella arreglará cuenta con Dios. Tú tienes que saber qué es lo que Cristo dice de ti. Tomarlo y vivirlo. Creerlo. Y solo así serás un cristiano victorioso. No por lo que tú hagas, sino por lo que Cristo ya hizo en la cruz. Vamos a orar un momento. Ora de acuerdo a lo que has oído, de acuerdo a lo que el Señor te ha hablado. Dile, Señor, no quiero ser un cristiano más de esos de las estadísticas que dicen que van y vienen. Un cristiano más de esos que no conocen los principios del reino de Dios. Un cristiano más de esos que ignora, que no sabe, que no conoce. Quiero ser un creyente que aterriza a la realidad de que soy hijo de Dios, soy tuyo, te pertenezco. Señor, gracias, dile gracias, Señor, que ya no vivo por misericordia, vivo por gracia, ya no vivo por lástima, vivo por gracia, porque soy tu hijo. Fui engendrado por ti, tengo tu naturaleza divina. Tu Espíritu Santo vive dentro de mí. Tu Espíritu Santo me llenó de tu amor. Tu Espíritu Santo me ha dado dones sobrenaturales. Es tu palabra la que dice que por haber creído en ti, de mi interior correrán ríos de agua viva. Dile, Señor, quiero adorarte, bendecirte cada día con agradecimiento por todo lo grande y maravilloso que has hecho a mi favor, porque has hecho posible que ahora yo sea habitación del Espíritu del Dios viviente. Dile gracias, dile, Señor, gracias, pero perdóname, dile, Señor, perdóname por los momentos que me he sentido en derrota, en fracaso, en frustración, por los momentos que yo mismo me he descalificado y me he hecho a un lado, pensando que tú ya no me amas, que me has desechado, cuando tu palabra dice que soy tu hijo, que me has sellado con tu Espíritu y que el que a ti viene tú no le echas fuera. Dile, Señor, quiero comenzar a caminar con mi frente en alto porque soy tu hijo. Soy como aquellos 3 niños que esperaban a su padre en la casa y le dicen, papá, tú nos prometiste, vamos contigo. Oh, Señor, ¿acaso no es el Señor el que dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá? ¿Acaso no es el Señor Jesús el que dijo, ¿quién de vosotros si su hijo le pide un pan le dará una piedra? ¿Quién de sus hijos si ustedes si les piden pez le dan una serpiente? Dice, pues si ustedes que son malos se esfuerzan por darle cosas buenas a vuestros hijos, dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no dará cosas buenas a los que se las pidan?
Dile, Señor, perdóname por pensar que tú me mandas las cosas malas. ¿Cuántos creyentes hay pensando que Dios los empobreció, que Dios les quitó, que Dios los enfermó? Dios no anda robando, ni enfermando, ni matando. Esa es la tarea del diablo. Jesucristo dijo, el diablo vino a robar, a matar y a destruir, pero yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Dios no enferma a nadie. Dios no anda jugando a enfermar a nadie. Dios no es un padre irresponsable que abandona a sus hijos en la miseria, ni que lleva enfermedades a su casa. Él es un padre que te sana, porque por Cristo fuiste sanado. Él es un padre que te provee, para eso te bendijo, para que todo lo que hagas, la bendición de Dios haga florecer todo lo que tú emprendas. Dile, gracias, Señor. Dice, ya no viviré en temores y en complejos. Sí es cierto que hay momentos de pruebas, sí es cierto que hay momentos de escasez, sí es cierto que atravesamos momentos de enfermedad, de dolor, pero también es cierto que tú estás como poderoso gigante a nuestro favor y nos has hecho más que vencedores, y podemos vencer las circunstancias, podemos vencer los momentos difíciles, podemos superarlo todo porque tú nos ayudas, porque no es nuestra capacidad, eres tú el que ha prometido estar con nosotros todos los días y hasta el fin. Gracias, Señor. Hoy descansamos en ti, Señor. Dile, Señor, hoy descanso. Dile, Señor, yo no quiero ser un ignorante más dentro de la iglesia, que no se sabe sino un versículo y no más, que lee la Biblia el domingo. Y quiero ser un creyente que aprende a conocer el testamento, porque Hebreo dice que una vez que ha muerto el que escribió el testamento, entonces la herencia está ya disponible. Tú tienes una herencia disponible en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Descansamos en ti, en el nombre de Jesús. Queremos darte gracias, Señor. Has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón.